nuestra experiencia de Dios, nuestro camino espiritual, incluye todo nuestro ser, todo lo que somos. Eso que somos no solo incluye las dimensiones de nuestro ser humano, el cuerpo, el alma y el espíritu, sino que además incluye nuestra comunión con la creación y nuestra comunión con la presencia de Dios. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, somos cosmos y Dios habita en nosotros. Somos de origen divino. Cuando hacemos oración, cuando buscamos nuestro contacto con Dios más profundo, no es realmente que Dios esté apartado en un lugar lejano y lo estemos llamando para que Él venga, como si Él mismo hubiera tomado distancia, sino que hacemos toda una práctica que busca que todo lo que somos esté en profunda comunión con la presencia de Dios. Que mi cuerpo, con su disposición, esté de tal manera, podríamos decir, alineado, que la sola disposición corporal ya esté diciendo que busco la presencia divina. Mi alma, que son todos mis procesos internos, mis pensamientos, mis recuerdos, mis deseos, mis emociones, mis proyectos, todo esto que suele moverse demasiado, tiene que estar recogido y sosegado para que podamos decir, mi alma está en búsqueda de un mayor contacto con la presencia de Dios. Mi espíritu siempre está en silencio y siempre está en contacto con Dios. Siempre. Entonces, lo que yo busco es centrarme de tal manera que me sumerja en mi espíritu. Pero además estoy en comunión con la creación. Y entonces las criaturas, comenzando por la tierra en la que estoy sentado, las criaturas que hay en la casa, quienes tienen mascotas, quienes tienen plantas, flores, pues hacen parte también de esa experiencia orante. No están alejadas y no son en sí mismo un estorbo o una oposición. Acabamos de escuchar una lectura y mientras tanto ladró un perro. Hacen parte de la creación. Con sus ladridos también, el canto de las aves y el soplo del viento, proclaman las alabanzas al Señor. Lo decía San Francisco. Pero también están al lado nuestro otras personas. Ellos también ingresan en nuestra oración. Mi oración no es una oración egoísta donde me aparto de los demás y
y no los tengo en cuenta. Cosa muy distinta es que me aparto para tomar conciencia de la presencia de todos, de las criaturas, de mis hermanos, y con ellos hago mi oración. Y entonces todo mi ser se sumerge en la presencia divina. Todo lo que yo haga busca que viva en una experiencia de comunicación absoluta, porque estoy entregándome con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con mi espíritu, con la creación a la que estoy unido, con los demás, entregarme a esa experiencia de unirme, de estar en comunión más consciente y profunda con Dios. Algunas palabras me pueden abrir ese camino para ese diálogo, pero no está dicho que sea necesariamente con palabras, también con gestos. El solo gesto ya puede ser la mejor disposición para ese encuentro con Dios, para esa comunicación absoluta. Mi sola postura de sentado es ya el simbolismo de mi búsqueda profunda y espiritual. Eso acabamos de algún modo de escucharlo en el Evangelio, en esta narración en la que se nos dice cómo al Señor le presentan un sordo que además hablaba muy poco. Normalmente eso es lo que sucede. Un sordo no distingue los sonidos y no puede hablar bien. Y se lo presentan al Señor para que lo sane. Y nos encontramos en esta circunstancia tan particular, donde el Señor hace una serie de gestos y con ellos cura al sordo, con ellos sana al sordo y además era mudo, y utilizó una sola palabra. ¿Qué hizo el Señor? El Señor apartó al hombre que era sordo mudo. Lo apartó. Y vamos viendo poco a poco los gestos que va haciendo Jesús. Pone en los oídos del sordo sus dedos. También se unta los dedos de saliva Jesús y con la saliva le abre la boca y le toca la lengua. Observen cómo Jesús utiliza ante todo gestos. Lo aparta, introduce los dedos en los oídos, toma de su saliva, se la pone en la lengua al mudo, mira al cielo, hace una mirada, incluye todo lo que está alrededor, levanta la mirada y le dice una sola palabra, efetá, efetá, ábrete, efetá. Y entonces el sordomudo comienza a comunicarse nuevamente,
o comienza a comunicarse de modo más pleno, ahora que puede oír y que puede hablar. Observen cómo en la gestualización de Jesús hay todo un proceso de comunicación en el que incluye todas las dimensiones de la persona. Lo que hacemos nosotros cuando hacemos nuestra práctica orante, apartarnos, utilizar las disposiciones corporales, el modo como nos sentamos, ya dispone. Jesús introduce los dedos en los oídos, o sea, utiliza su cuerpo para hacer con gestos propiamente tangibles, introducir los dedos en los oídos. Y algo tan más íntimo todavía, utiliza de su saliva, saca de su saliva y se la pone en la lengua, al mudo. O sea, utiliza su cuerpo, su ser. E imaginémonos la escena. Necesariamente Jesús lo acaricia. Jesús lo tiene cerca. Jesús tiene un momento de intimidad con ese hombre para sanarlo, pero incluye todo lo que es. Y aunque lo separa de los demás, no es para quitárselo y que no vuelva a comunicarse con los demás o que no vuelva a estar con sus familiares. Lo aparta para después devolvérselo plenamente en comunicación. Y entonces descubrimos en los gestos de Jesús cómo ha de ser también nuestro modo de proceder si queremos entrar en una comunicación absoluta con Dios. Y es lo que decíamos. Nosotros si vamos a orar, si vamos a comunicarnos con Dios, si queremos tener una experiencia de comunicación con Dios y con los demás, es necesario que impliquemos todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Y entramos en comunicación con todos. Por eso es que nosotros hacemos ejercicios de preparación del cuerpo para la oración. Esta práctica la hacemos con todo el cuerpo y los ejercicios que hacemos van activando desde la coronilla hasta los dedos de los pies, todo el cuerpo, los brazos, los dedos de las manos, las rodillas, la espalda. Todo nuestro ser entra en la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos enseña que Dios quiere actuar también incluyendo todo nuestro ser. Tan es así que en esta curación utiliza sus dedos y hasta su saliva, la lengua, que nosotros también en nuestra práctica lo hacemos. Ponemos nuestra lengua contra el paladar, detrás de los dedos, de los dientes superiores delanteros. Allí, la punta de la lengua. Todo nuestro ser está en una gran disposición, armonizando todo el cuerpo con la creación, con los demás. Y estoy allí. La oración no es un proceso mental de frases. La oración es una implicación de todo el ser de la persona. Y una sola palabra utilizó Jesús.
para hacer esa sanación. Efetá. Nosotros utilizamos una sola palabra en nuestra práctica, una palabra sagrada que sirve de ancla para adentrarnos en el silencio contemplativo y allí sumergirnos en la presencia divina. Y repetimos esa palabra al ritmo respiratorio porque, como hizo Jesús también, suspira mirando al cielo e invoca la apertura de esta persona, que es ese efetá, ese ábrete, es un que entre en comunicación, que se abra a una nueva comunión. No es simplemente que se le abran los oídos porque no los tenía cerrados, o que se le abra la boca porque la tenía cosida, no, es que entre en una comunicación, efetá. Y entonces nosotros también, con nuestra práctica, buscamos entrar en una comunicación absoluta con Dios. Entregamos todo nuestro ser en la oración, con toda la creación, con todos los demás, y nos sumergimos en Dios mismo. En eso consiste nuestra práctica. No nos quedamos solo en lecturas de textos o en repetición de frases y de discursos, sino que tiene que entrar todo nuestro ser. No es una comunicación a medias, es una comunicación absoluta, total, con todo el tiempo de mi práctica hasta que se me convierta en una práctica que se extiende a lo largo de la jornada. Que cuando estemos haciendo nuestras tareas cotidianas, allí también se conviertan esos gestos, esas actividades en oración. Es hora de practicar, de hacer nuestra oración, nuestra comunicación con Dios de modo absoluto.